Vamos con Mercado Libre. Vamos a empezar con los números duros, así como está en realidad partiendo por esta base. Empecemos con la presentación. A ver si está bien puesta. Bueno, primero, esta es la GMB, quiere decir las ventas brutas. Totales fueron de 12.900 millones de dólares, en realidad un 14% año a año. El FX neutral, es decir, la diferencia de cambio neutral o cómo se facturó, acá hay una brecha importantísima. Después vamos a ver. Los ítems vendidos aumentaron 28%, los totales que incluyen, estos son el trimestre, ¿no? Fintech más venta de ítems aumenta un 34%, el portfolio aumenta un 77%, las ganancias y la ganancia y, ¿cómo se dice? Y los netos aumentan un 35%, pero los márgenes, si bien es un 10,5, acá no está dando justamente la diferencia negativa tanto en el margen neto como en el operativo, que después vamos a ver. Y el free cash flow baja un 127%, es decir, ahonda la negatividad en un 127%. Bien, acá algunos ítems crecen los compradores únicos, son casi 61 mil millones de compradores únicos en este trimestre. Crece un 35% lo que es la que usaron por lo menos una vez al mes. Hay un 34% de crecimiento en las ventas brutas. Esto está impulsado por Brasil y México, que tienen el 60%, un poco más, 65% de las ventas totales. Bueno, los créditos están creciendo a un paso bastante alto. Acá hay muchísimo riesgo que tienen porque liberaron ciertas líneas de crédito, están generando tarjetas de crédito que empezaron en Brasil, siguen en México y bueno, van a venir a Argentina también. Después, bueno, todo lo que es TPV, que es el FinTech, también crece en cada uno de los lados y bueno, continúan invirtiendo en Latinoamérica con un CAPEX con una ganancia del 35% y después vamos a ver por qué el 7,4% del margen de presión de margen, que quiere decir por mayor crédito, ¿no? En realidad hubo un mayor porcentaje de líneas de crédito, creo que un 40%. El ejercicio 2024 acarreó un saldo de 1.272 millones, siendo un aumento del 54,7% respecto al acumulado del 2023. Esto es por menor incidencia también del impuesto a las ganancias, 23,7%, si no sería un 26% más, y un 38,1%. Ahora vamos en particular a eso. El tercer trimestre en particular aumenta solo un 10,6% respecto al año pasado. Bueno, yendo al flujo de resultados, acá vemos que el resultado ante impuestos 26,1 y si comparamos los trimestres hay una baja de alrededor de 1%, así que eso puede ser que sea una mala, ¿no? Una mala noticia. Bien, los aumentos acá, como vemos, baja alrededor de 15 puntos porcentuales. Esto tiene que ver que no hubo reconocimiento en la inflación en el mercado argentino, que también una reversión de, de ciertos impuestos en México que se fueron cobrando más y ahora hubo una devolución también, hace que la alícuota baje tanto, ¿no? Un 15%, un 15 puntos porcentuales es muchísimo. Puntos destacados, acá el que estuvo a cargo de la presentación fue Martín de los Santos, que dice que fue un excelente trimestre en todos los negocios y la geografía. Sin embargo, como vimos, caen los márgenes. Se alcanzó un récord de Argentina sobrepasando los 60 millones. Si bien el e-commerce crece en las regiones, solo un 15% de las ventas, que en realidad crece también este margen, antes era mucho menos, pero está a la altura
no tanto de la pandemia, pero ahí nomás. Se abrieron 5 centros de logística en Brasil y en México. Esto hace que el cumplimiento y rapidez aumenten un 4,5. En este trimestre se dividió los accesos de usuarios premium en Meli Más, o Meli Mais, como dicen ellos, generando uno esencial y otro total. Bueno, acá vamos a ver. Primero lo de Meli Mais, que acá tenemos un Meli esencial, era lo que tenían antes, nada más que ahora lo que se incluye es que se puede entregar el mismo día, aparte flete gratis a partir de tanta facturación, pero el Meli Total, como tienen que pagar ciertas licencias, como con Disney, por ejemplo, y algunas otras cosas, como este canal música sin anuncios, etcétera, etcétera, o Max o Paramount, con ciertos descuentos, se paga 28 reales al mes. Después, estoy viendo algunas cosas que subrayé al principio, sobre todo, es bueno, habla del excelente trimestre que tuvieron en todos los negocios y geografías, con, bueno, reforzando la posición y liderando tanto el e-commerce como el fintech, plataforma hace bastantes años en Latinoamérica. Hablan de las ventas totales que crecieron 34% en Brasil y 27%. Esto hablo de la facturación. En Argentina sobrepasaron los 60 millones de ítems, pero bajaron un poco las ventas también, ¿no? En cuanto a monetariamente, sí subieron en ítems, en el volumen. Después hablan de la necesidad de seguir creciendo, porque Latinoamérica es solo el 15%, en países desarrollados es más este porcentaje, pero a la vez en ciertas preguntas hablan de la pandemia y van a seguir invirtiendo en logística y en programas de fidelidad de los usuarios, ¿no? Tuvieron 6 centros de logística, tanto en Brasil y en México, 5 en Brasil y 1 en México, que ayudará, bueno, a seguir mejorando e incrementar una penetración del 4,5 puntos porcentuales comparado con el año pasado. Una cosa más, antes de ir a la filmina siguiente, que era, bueno, la famosa Slide 19, que mucho se preguntó, ¿no? Porque es lo que más preguntaron los analistas, tiene que ver con el 744, donde baja el margin cost. Acá hay lo que es non-payment loan, es decir, los créditos que se atrasan tienen que ver porque bueno, se está vendiendo mucho más a crédito y hay una mayor tasa porcentual de crédito y eso, bueno, como aumenta un 77%, hay muchos que no pagan al día, por eso aumenta la, los incobrables, ¿no? O morosos, mejor dicho, más que incobrables. Y eso aporta un 4,2%, ¿no? Es decir, baja lo que es operación de 20 a 10,5. Eso es bastante. En cuanto al margen neto, baja más marginal, 1,6, de 9,1 a 7,5. Las ventas acumuladas dan 14.718 millones de dólares, un incremento del 37 anual. Los costos de venta acarrean 7.890, subiendo 53%. El margen de EBITDA sobre ventas de 15,5%, al tercer trimestre del 2022 era 21,1%. El factor de conversión en ingresos operativos, y esto también es bastante impactante, por lo menos al verlo en en la, no la presentación, sino en el documento contable, tiene una reducción del 44,3%. Hay devaluaciones en Brasil y México, también el factor de Argentina, donde el dólar es caro en sí, y entonces factura mucho menos en dólares y hay una diferencia con el MEP y el dólar oficial, ¿no? El año pasado este factor incidía mucho menos, 19,6, sin embargo, así todo, los ingresos son mayores que el año pasado, ¿no? Los ingresos por venta. Bueno, acá vamos a ver 67 y 69.
el margen de EBITDA, el EBITDA está ahí nomás, o sea, no hay baja en el trimestre, pero se mantiene en los 9 meses del año. Y después lo que dije del factor de conversión, donde en los ingresos operativos hubiese tenido un 3.253 millones, pero tuvieron 1.872 justamente por el factor de conversión, ¿no? Esto es sin sacar los, las devaluaciones y la diferencia en Argentina. El año pasado, creo que lo tengo en otro lado, el factor de conversión pesó mucho menos, ¿no? O sea, no fue tan lejano, fue de 1960 a 1583. Por ubicaciones geográficas se desglosan los segmentos. Brasil tiene 56,2% de la facturación, se incrementa un 49,2% anual. México, que es el 22,5%, sube un 55,8%. Y Argentina baja un 1,6%, aunque recuperándose en el año. Los últimos 2 trimestres se recuperó. El primer trimestre empezó muy mal. Otros países suben 31,1%. Los ingresos por comercio por servicios, que es el 49,1%, suben un 50,8%. Los ingresos de servicio fintech, mercado de pago, suben un 12,9%. Los ingresos por mercado de crédito suben un 41,6%. Y estos suman 6.016 millones, creciendo 59,2% anual. Acá hay un indicador que utilizan, algunos no están tan de acuerdo porque, bueno, por lo rígido que es, donde dicen que ingresos por crédito y morosos y menos costos sobre el total es 28,3. Cuanto mayor sea el indicador, mejor. Hay una baja importante contra 35,1 y los deudores morosos son el 28,6% del total. El año pasado era el 29,5. Bueno, viendo esto, ya que estamos, tenemos créditos por 6.016 millones, donde, bueno, estos son los tipos de créditos: consumidores, por tarjeta de crédito, por comercio. Después, los activos bajo riesgo o bajo gestión es 79,66, 7.966, y aumenta los que usaron por lo menos una vez en un mes. Mercado de pago de 52 millones a 56,2 millones. El crédito se aceleró un 77%, la aceleración. La provisión a este crédito, es decir, la cobertura, es un 104% con morosidad de más de 15 días y un 150% con morosidad de más de 90 días. Los vencimientos o los deudas vencidas están en 25,3, como dijimos anteriormente. Viendo un poco más duro, o los datos duros, para ir con los segmentos, tenemos esta segmentación, los servicios, que es decir, que interactúan entre un usuario y otro, los productos que van de los centros logísticos de Mercado Libre, siguen, aumenta todo, ¿no? Es decir, los servicios financieros también, las ganancias por los créditos, etcétera, etcétera. En cuanto a los créditos y los vencimientos, tenemos que la mayoría son por consumo, después por tarjeta de crédito. Acá está la provisión, que por consumo tiene más provisión porque no tiene respaldo, es casi sin garantía. Y los vencimientos de los créditos, bueno, o los créditos vencidos suben de 1.116 a 1.723. Otros datos relevantes: los usuarios activos sumaron 87 millones y crecieron 17,6 respecto al año anterior, mientras los usuarios fintech son 56 millones, un 33,3% mayor anualmente. El monto facturado en Marketplace y fintech, es decir, el TPV, es 137,7 billones de dólares, subiendo un 34,7, esto en los 9 meses. El monto bruto facturado por Marketplace es 36.919 y crece un 18%. Los ingresos por negocio de publicidad son el 2% del total. Al año pasado era el 1,7%. Productos enviados vendidos suben un 23,6%, donde el 51% de estos son entregados hasta un día después, sobre todo porque son usuarios premium. Bueno, en otros datos podemos ir acá a la página 66.
donde están acá otros datos, justamente 56 millones contra 42 en los usuarios fintech, crece de 74 millones a 87 millones los usuarios marketplace o usuario de todo, ¿no? O sea, marketplace o fintech. El volumen entregado también sube 35 mil millones. Bueno, un montón, ¿no? Los ítems, todo esto. El NIMAL, como dije, baja 13,2 puntos porcentuales por mayor venta a crédito. Después, el mismo día y el otro día, perdón, los ítems por comprador único, obvio que va a ser menor al último trimestre. Se viene un trimestre muy bueno, es decir, esto va a reventar y va a tener un buen récord acá en las ventas. Acá son 7,5 millones de ítems, o millones de ítems, perdón. El mismo día se han vendido 134,6 millones, es decir, que se vendió y se entregó en el mismo día o hasta un día después, y esto forma parte del 51%. Los gastos operativos suman 5.017 millones, sube 36,8 anual. Comerciales y marketing, que es el 31%, sube un 28,8, desarrollo de productos de tecnología 24,2 y la provisión de deudores incobrables sube un 77,2, acorde a la suba del crédito justamente. Bueno, en gastos tenemos lo siguiente, lo que implica desarrollo de producto baja un punto porcentual de 17 a 9,7, lo que implica ventas y marketing baja de 11,3 a 16,6 sobre las ventas esto, ¿no? Y lo que implica deudores incobrables al expandir más el crédito sube de 7 a 9% respecto a las ventas, y en el trimestre de 7,1 a 9,5 si se comparan ambos trimestres. Los saldos no operativos dan un déficit de 142 millones, el año pasado un negativo de 549 millones por menor pérdida de instrumentos financieros en Argentina. La deuda bruta suma 6.324 millones, subiendo 18,6 de inicio del ejercicio. La ratio sobre deuda sube un 0,53 a 0,69. Hay que tener mayor crédito para poder bancar el ecosistema de mercado de crédito, ¿no? El flujo de fondos de 3.478, 6,8% mayor a 2023, pero disminuyendo en el periodo 370 millones. Y el flujo libre de fondos, como dijimos al principio, es 203 millones negativo. Bueno, viendo acá lo que no es operativo, baja bastante lo que es las pérdidas por moneda extranjera, tiene que ver con Argentina y el fortalecimiento del peso principalmente. Acá hay 549 millones y una menor pérdida, es decir, de 327 por adquisiciones de instrumentos financieros en dólares, ¿no? Y tener mayor beneficio en sí o menor pérdida. La deuda aumenta alrededor de 1.000 millones de dólares. El flujo en efectivo va de 3.256 a 3.478 millones de dólares. Y lo último es el flujo libre de fondos, que lo tenemos en un cuadrito mucho más amigable que esto, donde tenemos que el cash flow el año pasado, el free cash flow era menos 10 millones, este año es menos 203 millones por diferentes restricciones de fondos y requerimientos regulatorios, sobre todo en Argentina y en México algo, y mayor acreedor. Se lanzó en Brasil la criptomoneda llamada Melidólar con una solución abierta al mercado de pagos para descargar productos y servicios financieros. Son optimistas por el largo camino de crecimiento que ven en el comercio, publicidad, servicios fintech y adquisiciones. La liquidez va de 1,27 a 1,25, la solvencia se mantiene en 0,21, el valor del libro 79, la cotización es 1.931, la capitalización es 97.902 millones de dólares, la ganancia por acción es 25,9, el par promediado es altísimo, a pesar que estuvo más alto, ¿no? 68,3.